Vamos a dar entrada ya a recibir a nuestro siguiente invitado del día, es Jorge Díaz, Cardial, socio director de Advice Strategy Consultants. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Eva. Encantado de estar con Negocios Televisión. Y nosotros de recibirle esta mañana, muchos temas sobre la mesa, pero antes de mirar a lo que ha sido las conclusiones del libro Base de la FED, que esperábamos esa publicación en la tarde, nuestra noche de ayer, querría que pusiéramos el foco y nos explicara de alguna manera qué supone ese anuncio por parte de la Reserva Federal de que va a comenzar a vender, a deshacerse de esas tenencias de bonos corporativos y de ETFs que se compró con esa línea de crédito de emergencia el año pasado, justo cuando se vivía el peor momento, el punto más álgido de la pandemia. Es un síntoma de confianza de la Reserva Federal que la FED lanza al mercado, porque efectivamente fue una medida de emergencia para en su momento proveer de liquidez a mercados que necesitaban poder endeudarse en aquellos peores momentos de la crisis, en la primavera del año 2020, que afectaba a grandes corporaciones, tanto en el sector financiero como en el manufacturero, etcétera, y que hizo que la FED adquiriera corporate bonds y ETFs por un monto de casi 14 billones de dólares. Ahora la FED ve que la recuperación económica está encauzada y que no es necesaria esa medida de emergencia, que tanto esos grandes bancos, esas grandes empresas de distribución y manufactureras pueden perfectamente acceder a liquidez sin necesidad de la FED y se dispone, por tanto, a venderlas. Una medida que llegaba en paralelo, ese anuncio de la publicación de ese esperado libro Base de la FED, que toma el pulso a la economía norteamericana y que dejaba entrever, ¿no?, esa valoración positiva que también de alguna manera va en paralela, ¿no?, con esa valoración de la economía, con esas medidas de reapertura. No sé cuál diría que son las principales claves que se desprenden. La primera, efectivamente, es un mensaje optimista por parte de la Reserva Federal. Hay que tener en cuenta que la FED está compuesta de 12 bancos centrales que cubren 12 zonas geográficas que a su vez cubren todo el país. Es decir, pues en San Francisco hay una Reserva Federal que cubre todo, digamos, la costa oeste, en Nueva York, en Kansas, en Dallas, etcétera, y así por todo el país. Y recogen mediante encuesta personal a negocios y a familias su percepción personal sobre la marcha de la economía en muchos ámbitos. El mensaje de esta ocasión, del 2 de junio, es positivo. La FED es siempre moderada en todo, incluso a la hora de calificar la economía, que califica de moderadamente optimista, porque mide mucho sus palabras. Pero no cabe duda que es un mensaje en sí mismo bueno y positivo. Y la medida que antes hemos comentado es un síntoma más de esa mentalidad positiva por parte de la FED después de haber hecho esta última grandísima encuesta en todo el país. Tras esta encuesta y esta medida, de alguna manera, la pregunta que se nos viene es, no sé si de alguna forma podemos valorar un inicio de tapering, este movimiento, ¿no?, anunciado en paralelo a este documento de la FED, o cuándo se va a hablar de ese inicio, ¿no?, de retirada de ese apoyo, de esos estímulos. De manera inmediata no cabe esperar que la FED lleve a cabo esa medida, porque de hecho ayer la Reserva Federal, que hizo esos dos grandes anuncios, el libro Base, que recoge la percepción que tiene sobre la economía en los últimos mes y medio, grosso modo, todo el mes de abril, mayo, que es positiva, como he dicho antes, por el crecimiento económico y por la creación de empleo. Pero al mismo tiempo la Reserva Federal, como he dicho antes, es moderadamente optimista. Por tanto, va a seguir comprando esos 120 billones, 120.000 millones de dólares en activos hipotecarios y del Tesoro. Digamos que estas compras que lleva a cabo la Reserva Federal de ordinaria administración desde la primera crisis financiera, la del 2007 al 2009 hasta el día de hoy,
todavía no se va a interrumpir y posiblemente lo hará cuando la Fed considere, también en su libro Beige, que de moderadamente optimista pasamos a ser francamente optimistas. Es decir, que, por ejemplo, se alcance una cifra de desempleo del 4,5 o 5%, que es lo más probable se alcance a final de año, y como se espera por parte de la Reserva Federal, a final de este año 2021 se haya recuperado el mismo crecimiento económico en porcentaje, en crecimiento del Producto Interior Bruto, que hubiera habido de no suceder la pandemia, es decir, de haber continuado la expansión económica que había en los meses de enero y febrero del año 2020, del año pasado, cuando la tasa de paro estaba en el 3,5% y se esperaban crecimientos del Producto Interior Bruto del 3%. Me hace gracia lo de que tenemos que vigilar ese termómetro de optimismo. Otra de las referencias a la que por supuesto citaba ese libro Beige de la Fed es esa inflación, ese dato que aterra tanto a los mercados, y según el análisis de la Reserva Federal señalaba como las presiones siguen aumentando, pero en mayor medida, decía, por esos costos de los insumos, esas materias primas que son utilizadas para producir nuevos elementos. Con este mensaje, ¿cuál va a ser, cómo se lo van a tomar los mercados o cuál va a ser la política en este ámbito? Porque parece que igual, ¿no?, van a hablar de esa inflación no preocupante que no haya que trasladar a las políticas económicas. Inflación hay, es novedad porque hasta ahora no la ha habido. Parece una simpleza, pero es que llevamos sin inflación en Estados Unidos durante más de una década. Que ahora aumenten los precios en Estados Unidos es gran sorpresa, pero al mismo tiempo eso se ve compensado con la creación de empleo, con la actividad de la manufactura. La Fed refleja que en aquellos distritos, como así se denominan, donde hay hostelería, donde hay turismo, donde hay bares, donde hay restaurantes, por tanto, esencialmente en el sur de Estados Unidos y en las dos costas, se ha producido tanto un repunte de actividad como un repunte de empleo. Igualmente lo refleja en los servicios profesionales y en tecnologías de la información, donde también aumenta fuertemente la creación de empleo. Esas presiones inflacionistas que se debe al aumento del coste de las materias primas, entre ellas el petróleo, pero no solo, porque nos encontramos con escasez de chips y de semiconductores, lo cual aumenta el precio de productos tecnológicos. Es algo que tenderá a estabilizarse conforme la demanda, que ha pasado de estar muy contraída a expandirse fuertemente, haga que se encuentre con la oferta en términos de igualdad, y no lo que está sucediendo ahora, que las cadenas de suministro se ven, con perdón de la expresión, porque a mí al menos no me gusta, muy fuertemente tensionadas debido a que no estaban preparadas para que de repente, en el caso de Norteamérica, los hogares que habían ahorrado más que los últimos 70 años, ahora se dispongan a gastar y las compañías se tengan que poner a producir de una manera, entre comillas, acelerada, para lo cual no estaban preparadas, y que exige todo ese movimiento de la cadena de suministro desde el origen, y que supone que no haya todos los componentes que en circunstancias normales hubiera habido antes de la pandemia. Pues seguiremos pendientes a la evolución y a esos mensajes del libro, de las comparecencias y a datos macroeconómicos que mañana llegan también. Jorge Díaz Carriel, socio director de Advice Strategy Consultants, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz jornada. Un placer y encantado de estar con Negocios Televisión.